Bueno, vamos a tratar de abordar el tema de cerebro y embriología del sistema nervioso, pero lo vamos a abordar en dos periodos. La clase la tenía montada acá, cerebro y después embriología, pero se hace muy larga y muy pesada. Entonces vamos a ver primero cerebro y en otro momento vamos a ver la embriología. Bien. Bueno, vamos a ver toda la parte que corresponde a cerebro. Ya vimos médula espinal, ya vimos cerebelo y hoy corresponde que veamos cerebro. Como cerebro incluye los hemisferios cerebrales y otras áreas, pero cuando veamos la embriología del sistema nervioso, vamos a abordar un poquito más el resto de la masa encefálica. Bueno, el cerebro tiene una función muy importante porque él coordina todas las actividades de nuestro cuerpo conjuntamente con el sistema endocrino. Entre las hormonas y los impulsos nerviosos del cerebro, controla todo nuestro cuerpo, controla el funcionamiento de los órganos, controla toda nuestra motricidad, controla de alguna manera, recibe toda la sensibilidad que le llega a la corteza cerebral por medio de los receptores. Ahí vamos a encontrar que tenemos memoria. Ahí es donde en toda la masa encefálica de alguna manera tenemos sentimientos, tenemos valores, hemos aprendido muchas cosas a comportarnos dentro de una sociedad. Y siempre se menciona que algunos cerebros son un poco más, tienen un IQ más elevado, otros menos, pero les puedo mencionar que el cerebro también se entrena. Y hay muchos científicos que en este momento han estado acuñando esto de que el cerebro, en la medida que más información tenga, se van a establecer más y mayores circuitos. También las experiencias tienen mucho que ver. Entonces, en el cerebro lo que se dan son circuitos cerebrales, y estos circuitos cerebrales son los que de alguna manera coordinan todas nuestras acciones. Yo los insto a que no solo se estudie algunos aspectos de la medicina, sino que leamos de todo. Hay que leer literatura, tenemos que oír buena música, todo eso le sirve al cerebro, porque eso establece mejores circuitos a nivel cerebral. Solo es una recomendación que todos podemos llegar a tener un cerebro inigualable, pero todo dependerá, a algunos les costará más, a otros menos. Bueno, actúa sobre el resto del organismo y tiene un sofisticado control intencional, la conducta, la información sensorial, todo eso lo interpreta el cerebro y nosotros le damos una respuesta. Le damos una respuesta a la manera de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. En el momento en el que ustedes estén resolviendo un examen, lógicamente toda la información que han acumulado, lo que han leído, lo que han aprendido, lo ponen en práctica. Y todo se responde por medio de circuitos cerebrales que están lógicamente a nivel de la corteza cerebral. Vamos ahora a ver algunas de las funciones más importantes que tiene el cerebro. Está el razonamiento, la lectura, el lenguaje, que es tan importante. Las
la capacidad para los números, el sentido musical, las formas tridimensionales, lo abstracto, la intuición, todo eso lo tenemos a nivel, que lo maneja el nivel cerebral. Tenemos dos hemisferios, un derecho y uno izquierdo, y entre los dos hemisferios pues manejamos y coordinamos todas las actividades de nuestro cuerpo y las relaciones que tenemos con nuestros semejantes y con nuestro medio ambiente. Bueno, antiguamente se decía que teníamos 100 millones de neuronas a nivel cerebral, pero ahora ya, con los estudios que se tienen, se demostró que hay 14.000 millones menos. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Bueno, el cerebro ocupa casi toda la cavidad craneana, tiene forma ovoide, tiene una parte anterior, tiene una parte posterior, posee una serie de pliegues con los que aumenta el área de la corteza cerebral, un volumen que va de 1.350 a 1.500 centímetros cúbicos. Bueno, tiene una parte derecha, otra parte izquierda y todo el sistema de cisuras y pliegues que tiene, como les mencionaba, que la evolución ha hecho que tengamos más corteza cerebral. Macroscópicamente tiene 4 lóbulos, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal. Aquí podemos apreciar cómo se distribuye la sustancia blanca y cómo tenemos por fuera la sustancia gris. Pero además tenemos núcleos, aquí podemos identificar el núcleo estriado que después se convierte en 2 núcleos, uno de ellos es el lenticular que tenemos acá. Aquí podemos apreciar el mesencéfalo, el tercer ventrículo y el cerebelo, pero vean ustedes dónde se ubica siempre centralmente la sustancia blanca y la sustancia gris periférica. Bueno, vamos a estudiar primero la corteza cerebral. Según Brodmann, según el investigador Brodmann, que también estudió todas las áreas de la corteza cerebral, cuando seccionamos la corteza cerebral, se identifican 6 capas, 6 estratos en esa corteza cerebral. Aquí podemos apreciar, la flecha nos marca toda la corteza cerebral. Aquí está la pía madre, aquí está la sustancia blanca y en esta corteza cerebral tenemos 6 capas. Esta es una preparación histológica tratada con hematoxilina y eosina. Las llaves estas nos marcan la capa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ya vamos a ver los diferentes nombres que tienen estas capas de acuerdo al tipo de células también que vamos a encontrar a ese nivel. Les menciono que no en todos los lugares se van a localizar las seis capas. Más que todo en el área motora es donde podemos localizar, está la parte más gruesa, por decirlo así, de la corteza cerebral y ahí podemos localizar. Hay áreas en donde es más difícil. Además, recuerden ustedes que tenemos nosotros 2 cerebros, por decirlo así, uno antiguo y uno nuevo. El nuevo es el neopalio y tenemos uno más antiguo que está situado en el asta de Amón principalmente, en donde están los instintos. Ese es el mismo que tienen los reptiles y es el que nos ayuda a nosotros a actuar instintivamente. Ahí está también la preservación de la vida. Bueno, eso lo tienen todos los animales, pero nosotros hemos evolucionado y tenemos más corteza, que sería el neopalio. El neopalio es la corteza que aprende. El neopalio es la corteza que le ordena
a los instintos que están en el cerebro más antiguo, que ahí solo tenemos 3 capas, nada más, que le ordena que no debe hacerse algo, porque tenemos valores, porque tenemos la religión, porque es pecado, porque hay muchas, para todos tenemos muchas razones para no hacer algunas cosas. Entonces, esta corteza que tiene 6 capas, que es el neopalio, es el que comanda toda nuestra conducta y cómo tenemos que actuar. Si usáramos la otra, pues solo seríamos instintivos nada más. Bueno, la sustancia gris en la corteza cerebral va a presentar células nerviosas, los cuerpos neuronales, fibras nerviosas y también células de la neuroglia. Morfológicamente tiene 6 capas, excepto, como mencioné, el asta de Amón y el hipocampo. Ahí solo vamos a localizar 3 capas nada más. Bueno, veamos cuáles son las neuronas. Las neuronas que vemos en la corteza cerebral. Y estas neuronas se van a clasificar. Bueno, algunas son descendentes, así como vimos en la corteza cerebelosa, que las únicas descendentes ahí eran las de Purkinje. Aquí también hay descendentes. Son 2, las fusiformes y las piramidales. Esas tienen axón descendente. Ya lo vamos a ver en la corteza cerebral. Tenemos ascendentes, aquí van a ser las de Martinotti. Tenemos horizontales, que también se llaman horizontales de Cajal, y tenemos de axón corto. Esas serían las 4 neuronas que vamos a localizar. Hay ascendentes, de acuerdo a la dirección del axón, sería este. Y también tenemos que, de acuerdo a cómo, hacia dónde van los axones, hay de proyección, hay de asociación y hay comisurales. Comisurales que van de un hemisferio cerebral a otro. Bueno, las descendentes su axón va hacia la sustancia blanca. Las ascendentes van hacia la superficie del cerebro. Las horizontales se ramifican en ángulo recto paralelamente a la superficie del cerebelo. Y las de axón corto que están diseminadas en toda la corteza. Vamos a ver primero las de axón descendente. Habíamos mencionado que son 2, la piramidal y la fusiforme. Las células piramidales las vamos a encontrar de diferentes tamaños. Y algunas pueden llegar a medir hasta 65 micras y algunas hasta 100 micras. Tienen sus grumos de Nissl, su citoesqueleto, y además vamos a encontrar que tienen un núcleo claro con un nucleolo prominente, que es característica de las neuronas. Las dendritas tienen un tallo ascendente, inician con un tallo primordial y luego se va ramificando. Tiene colaterales del tallo y tiene dendritas basilares. Bueno, las piramidales están casi en todas las capas, menos en la capa molecular. Ahí solo llegan sus prolongaciones. Bueno, pero predomina en la tercera y en la quinta, en donde realmente estas capas reciben el nombre de piramidales. Veamos una célula piramidal. Vemos aquí, tiene forma triangular, pero aceptamos que es tridimensional y entonces tiene forma de pirámide. Aquí está la base. Vean que en cada uno de los ángulos salen las dendritas. Estas son las dendritas basilares. Están en la base. Este es el tallo principal, que es ascendente y tiene ramificaciones del tallo principal. Aquí podemos observar nosotros el axón, que es descendente. Eso quiere decir
que es una vía eferente que sale de la corteza cerebral. Pueden ver ustedes la vaina de mielina, es una neurona que tiene un axón mielinizado. Quizás por el tipo de circuitos que se establecen a nivel de la corteza cerebral, vamos a ver ahí que muchas, aunque eso es sustancia gris, y hemos dicho que en la sustancia gris hay muy poca mielina, aquí sí hay más mielina. Entonces las células piramidales pueden ser piramidales, a veces poliédricas, pueden llegar a medir 65 o hasta 100 micras en el área motora. Podemos encontrar algunas células que se llaman gigantes de Betz y a veces constituyen 3 o 4 lo que se conocen como nidos de Betz. Habíamos mencionado que tiene un tallo, aquí es ascendente, miren, este es un error, por favor lo corrigen. Tiene un tallo ascendente con una prolongación primordial y luego se ramifica. Esto se refiere a las dendritas. Entonces tenemos un error. Bueno, colaterales del tallo son estas. Colaterales del tallo son estas y las dendritas basilares son estas. Así se ve en una preparación histológica. Aquí está la base, aquí está el tallo ascendente. No vemos las laterales que hay acá, ni apreciamos muy bien el axón. Todo esto que ven acá se conoce como neuropilo. Aquí tenemos fibras nerviosas, muchas fibras nerviosas, y ven espacios, pero no existen espacios en el cerebro. Esa es la razón por la cual si tenemos edema cerebral, como no hay espacios para líquido, se lesionan muy fácilmente las células nerviosas. Cada vez que sufrimos un trauma craneano y aumenta la presión, eso las afecta enormemente. Bueno, si seguimos hablando de las piramidales, solo mencionamos que al final que el axón constituye una vía eferente. Veamos ahora las fusiformes. Las fusiformes reciben ese nombre porque tienen forma de uso. A veces hay triangulares y poliédricas, pero regularmente recibieron el nombre porque la mayoría tienen forma de uso. Tiene dendritas que van hacia la superficie y dendritas que van hacia la parte más profunda. Y tiene un axón descendente también, eso quiere decir que se introduce hacia la sustancia blanca. Este es un esquema, aquí la podemos observar. Es fusiforme, tiene dendritas que van hacia la superficie y dendritas que van hacia abajo, y tiene un axón que va hacia la sustancia blanca. Aquí, por el contrario, tenemos una piramidal. Vean ustedes el penacho principal, las dendritas de la base, y el axón iría hacia la parte inferior. Son las dos neuronas que se clasifican como de tipo descendente. Eso quiere decir que tienen función eferente. Bueno, ahora veamos las ascendentes. Las ascendentes son las células de Martinotti. Estas tienen diversas formas, algunas son fusiformes, otras son ovoides o triangulares. Tienen también dendritas ascendentes y descendentes, en ese sentido se parecen a las fusiformes, pero el axón que nace del cuerpo asciende a la superficie y a diferentes niveles se va a dividir en T. Muchos de estos llegan, o la mayoría llegan a la superficie, a la capa que vamos a llamar molecular, y ahí se dividen en T. Bueno, parte de este impulso nervioso entonces que viene desde de las capas más profundas, porque las vamos a encontrar en las capas 4, 5 y 6, ahí vamos a localizar las células de Martinotti, las últimas 3 capas, las más profundas. Pues llegan y se diseminan dentro de lo que es la capa molecular, el impulso nervioso. El impulso nervioso va hacia la superficie entonces. Aquí lo tenemos, vean ustedes, esta sería
el cuerpo neuronal con su núcleo, las dendritas, unas hacia arriba, otras hacia la parte profunda, y el axón de dirección ascendente. Luego, en la capa molecular y en algunas otras inferiores se va a dividir en T. Vean también que tiene mielina, entonces llevamos dos neuronas, las piramidales que tienen mielina y estas, las de Martinotti, que también tienen mielina. Bueno, tenemos también células horizontales muy parecidas a las que vimos en el cerebelo, que también se denominan células de Cajal, por el que las estudió y las descubrió. Están en la primera capa, que vamos a ver que es la molecular. Pueden ser estrelladas, triangulares o fusiformes, tienen muchas dendritas bastante largas y ramificadas. Su axón es bastante largo y de dirección horizontal. Hacen sinapsis con las espinas de las células piramidales. Aquí la tenemos representada, la neurona, sus dendritas, la arborización de las dendritas, el axón horizontal, y aprecien que también tiene mielina. Y por último vamos a encontrar muchas células de axón corto, entre ellas hay algunas piramidales, a todas se les llama Golgi, pueden tener forma poliédrica o poligonales, son pequeñas, medianas y algunas no tan grandes, pero la mayoría son pequeñas y medianas, tienen dendritas en diferentes direcciones, igual que el axón, que tiene dirección variable. Estas neuronas, como vemos nosotros, habiendo visto cómo es la dirección del axón, nosotros las podemos clasificar como neuronas de proyección, todas las que transmiten impulsos, tienen respuestas que pueden llegar hasta la médula espinal, al tronco encefálico o a la médula espinal. Por eso se llaman de proyección. Las neuronas que establecen contacto con otras ahí mismo en la corteza cerebral y en el mismo hemisferio se llaman de asociación. Y las neuronas comisurales que van de un hemisferio al otro hemisferio cerebral, los axones, hasta establecen cierta asociación entonces entre los hemisferios cerebrales. Veamos ahora las capas que conforman todas estas células con sus dendritas, sus axones, más la neuroglia que está ahí, cómo se establecen las capas. Bueno, Brodmann implementó las áreas, pero eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde ver las capas. Bueno, estas son diferentes tinciones. Cuando utilizamos colorantes especiales o coloraciones especiales, principalmente con sales de plata o sales de oro, las neuronas y ciertas estructuras se tiñen mucho mejor. Y muchas veces tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica para observar mejor las neuronas. Con hematoxilina y eosina muchas veces se pierde mucha estructura, pero de todas maneras, para el que tiene experiencia, lógicamente se le facilita identificar neuronas, identificar capas. Bueno, esta es la corteza que tiene 6 capas. Yo las cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay una más externa y hay una más profunda. La más profunda es la que está vecina a la sustancia blanca, que aquí la vemos representada. Y la más externa es la que está pegada a la pía madre. Entonces aquí está la corteza cerebral. La más externa es la molecular o plexiforme. ¿Qué neuronas mencionamos que hay ahí? Vamos a encontrar las de Cajal con axón horizontal y algunas neuronas de axón corto que habíamos mencionado. Aquí, en esta
capa molecular o plexiforme, hasta ahí llegan las dendritas. Aquí están las células piramidales, son todas estas que estoy señalando, llevan sus dendritas y hasta acá llegan las últimas ramificaciones. Bueno, luego tenemos la granulosa externa o de las pequeñas pirámides. Es esta que vemos acá, y aquí vemos unas células pequeñitas que tienen acción corto descendente, pero son células piramidales. Como son tan pequeñas, le imprimen el aspecto granuloso a esta zona. Luego está la capa piramidal propiamente dicha. Aquí las pueden apreciar ustedes, son piramidales medianas y algunas relativamente grandes, las que vamos a encontrar conformando la tercera capa, que es la piramidal. Aquí está muy esquemáticamente. Luego tenemos otra granulosa, que es la que está representada por estas neuronas pequeñas, también de acción corto. Después pasamos a la capa ganglionar o de las grandes pirámides, donde están las pirámides gigantes que vemos acá. Vean ustedes las dendritas, cómo llegan hasta la molecular o plexiforme. Y luego, por último, tenemos la capa de las células fusiformes, que aquí vemos una, o de los corpúsculos polimorfos, porque podemos encontrar de Martinotti y a células de acción corto también acá. Recuerden que las células de Martinotti, como esta, que podría ser esta, o esta puede ser una fusiforme. Si esta fuera una fusiforme, el axón es descendente. Pero si esta fuera una de Martinotti, el axón es ascendente. Se puede dividir en T por acá, o puede subir y dividirse en T hasta acá. Por último, estas serían las 6 capas. La capa molecular o plexiforme, la granulosa externa, que ya vamos a ver exactamente qué células tiene, la piramidal, la granulosa interna, la ganglionar o de las grandes pirámides, la capa de células fusiformes o de los corpúsculos polimorfos. Pero además lo que no está acá es la neuroglia. Y aquí podemos apreciar nosotros que hay unos plexos nerviosos que son tangenciales. Todo lo que va paralelo a la superficie es tangencial. Y entonces podemos observar que hay plexos tangenciales. Solo hay una de las capas que no tiene plexo tangencial. Podemos observar que hay plexos que constituyen las dendritas y los axones, que están perpendiculares a la superficie, pero hay otros que van tangenciales a la superficie. Bueno, aquí tenemos una preparación tratada con sales de oro. Ese es el color que adopta. Y pueden apreciar ustedes acá la pía madre, pueden apreciar la capa molecular o plexiforme, la granulosa externa, la piramidal, la granulosa interna, la de las grandes pirámides o ganglionar, y por último la de los corpúsculos polimorfos, y aquí estaría la sustancia blanca. Aquí está muy esquemática las seis capas. Bueno, veamos ahora capa por capa. Esta es la capa número 1 o molecular o plexiforme. ¿Qué vamos a encontrar acá? Fibras, los penachos de las dendritas de las células piramidales llegan acá. Axones de las células de Martinotti que subieron y se dividieron en T. Y además, estos axones junto con las de las células horizontales van a formar la red horizontal que es de fibra, que se llama red de Exner. También podemos encontrar algunas células de acción corto y numerosas prolongaciones de otras células de acción corto que suben hasta ese nivel. Aquí este es un campo sináptico el que se da acá en la molecular o plexiforme. La capa número 2, que es la granulosa externa, que la vemos acá con estas neuronas que se ven acá,
que son células de axón corto, pirámides pequeñas, y aquí también hay una estría de fibras horizontales, las vamos a ver en otra diapositiva, que es la estría de Kaes-Bechterew. La tercera capa es la capa piramidal. Aquí la estamos apreciando, tiene pirámides también, algunas grandes, pero tiene medianas, miden de 20 a 30 micras. El tallo principal es más grueso con colaterales. El axón también, como es piramidal, va hacia la sustancia blanca. Son fibras de asociación comisurales, los de la tercera capa o piramidal. O sea que los axones van al otro hemisferio cerebral. La capa granulosa interna es la que viene posteriormente. Aquí vamos a encontrar células estrelladas de axón corto. Es una capa con, la mayoría son células de axón corto. Sus dendritas se arborizan a este nivel. Y aquí también vamos a encontrar una estría de fibras tangenciales, que es la estría externa de Beilanger. Aquí en la piramidal no vamos a encontrar fibras tangenciales. La capa número 5 es la que llamamos ganglionar, aunque aquí el aumento no es mayor, pero aquí vemos las neuronas piramidales más grandes. Aquí pueden haber células gigantes o de Betz. Sus cilindroejes constituyen los haces córtico-espinales o piramidales. Llegan hasta la médula espinal. Cuando hay 4 o 5 de estas neuronas constituyen los nidos de Betz. También podemos encontrar algunas pirámides pequeñas y algunas células de cilindroeje corto. Y aquí ya habíamos mencionado que si hay células de Martinotti, si esta fuera una célula de Martinotti, su axón es ascendente y después se divide en T. Aquí hay una estría de fibras tangenciales, que es la estría de Beilanger. Luego tenemos la capa número 6. Aquí abajo tenemos la sustancia blanca. Aquí tenemos la capa número 6. Aquí hay células fusiformes. Recuerden que estas también tienen axón descendente, células de Martinotti y células de axón corto. Aquí hay una última condensación de fibras intracorticales y se llama precisamente fibras de asociación intracortical de Meynert. Bueno, veamos ahora de esas capas que vimos de la corteza cerebral. Hay capas que reciben fibras nerviosas desde fuera y por eso se denominan de recepción. Y esas son las dos granulosas. Las granulosas le transmiten al final el impulso nervioso a las piramidales, y las piramidales son las que llevan el impulso fuera de la corteza cerebral. Y hay otras que son de asociación, la molecular o plexiforme y la capa de células fusiformes también. Aunque esta última mencionamos que las células fusiformes también van fuera de la corteza cerebral. Pero aquí tenemos un gran plexo que es el de asociación. La molecular o plexiforme, la más externa, también son de asociación. Capas de recepción, las granulosas o receptoras, capas efectoras, las piramidales, y capas de asociación, la molecular y la capa de células fusiformes. Bueno, veamos ahora las fibras nerviosas, fibras neuronales. De alguna manera se diferencian por el lugar en el que estén y cómo conducen el impulso nervioso. Hay fibras con mielina en la corteza cerebral. Ya habíamos mencionado que el axón de las piramidales, tanto grandes como medianas, el axón de las células de Martinotti
y de las células horizontales son mielínicas. El resto son sin mielina. Bueno, las fibras transversales o tangenciales, bueno, nacen en los núcleos del puente y se dirigen hacia el cerebelo o hacia la médula espinal. Y las radiadas se disponen perpendiculares. Fíjense que aquí hay otro error. Bueno, las transversales o tangenciales son las que su disposición es horizontal. Las radiadas, las que se disponen perpendiculares, esas son las que pueden ir al cerebelo, pueden ir a la médula espinal. Por favor, me corrigen este error. Aquí un resumen: las 6 capas: molecular o plexiforme, granulosa externa, piramidal, granulosa interna, la capa ganglionar o de las grandes pirámides y la capa de los corpúsculos polimorfos o de las células fusiformes. Y aquí están los plexos tangenciales: la red de Exner, la estría de Caes-Bechterew. Aquí no hay. La capa granulosa interna que tiene la estría de Weillerger, la capa ganglionar que tiene la estría interna de Weillerger, y por último las fibras de asociación intracortical de Meynert, que son todas estas que se ven densas a este nivel. Bueno, las fibras pueden ser corticípetas, que van hacia la corteza, y son las fibras aferentes. Y tenemos otras fibras que son corticífugas, que salen de la corteza cerebral. Ya habíamos dicho que son los axones de las piramidales y las fusiformes. Bueno, aquí tenemos las 6 capas. Las 6 capas este es un esquema que está en un atlas, que es el Atlas de Di Fiori, que es un autor argentino. La molecular o plexiforme, la granulosa externa, la piramidal, la granulosa interna, la de las grandes pirámides y por último la de los corpúsculos polimorfos. Aquí, para ver lo que hemos estado apreciando: células piramidales, probablemente células fusiformes, y algunas otras células, algunas de axón corto y otras como las de Martinotti a este nivel. Bueno, las células que se han clasificado como de sostén, pero ahora se sabe que las células de la neuroglia tienen una función trófica. Eso quiere decir que le pueden transmitir nutrientes y le crean un ambiente favorable a las neuronas. Cuando se estudió el cerebro de Einstein, se creyó que tenía muchas neuronas, y bueno, que probablemente por tener muchas neuronas puede tener más circuitos cerebrales en su corteza cerebral, pero lo que se encontró más es que tenía más neuroglia que un cerebro normal. Eso quiere decir que esas neuronas recibían más apoyo en el sentido que tenían un ambiente más favorable y nutrientes. De ahí que ahora se sepa que la neuroglia no tiene solo la función de sostén, sino tiene esa función trófica. Aquí podemos apreciar, esto es muy esquemático, hay astrocitos principalmente protoplásmicos o protoplasmáticos, astrocitos fibrosos. Bueno, esta es una neurona, esta es la microglia, estos son los astrocitos. Los astrocitos son principalmente protoplásmicos o protoplasmáticos, oligodendroglia, porque vimos que los axones de las células piramidales y de las horizontales y de las de Martinotti tienen mielina. Entonces van a haber astrocitos protoplásmicos principalmente,
y microglia, que es la que vamos a encontrar a ese nivel. Por último, la sustancia blanca. Aquí pueden apreciar ustedes la sustancia que inicia la sustancia gris. Esta sería la sustancia blanca. Todos los núcleos que ven acá pertenecen a la neuroglia. Aquí no hay neuronas directamente, son células de la glía y principalmente astrocitos. Ahora lo contrario de los astrocitos que hay en la sustancia gris, aquí son astrocitos fibrosos y vamos a encontrar muchos oligodendrocitos que son los que forman mielina en esta gran cantidad de fibras mielínicas que hay a este nivel. Dentro o incluidas en la sustancia blanca vamos a encontrar los núcleos que mencionamos anteriormente. Bueno, por último, debiéramos de seguir con la embriología del sistema nervioso, pero lo vamos por la importancia que tiene, lo complejo muchas veces lo vamos a dejar para una clase aparte. Hasta aquí llegamos. Les agradezco la atención. Perdón por los pequeños errores que hay en la presentación, pero ya mencionamos los correctivos y que esto les sirva para aprender, para conocer. Lo más difícil de entender en nuestro cuerpo es el funcionamiento del cerebro. Todo se queda a nivel de teorías. Miren lo complicado que tienen los psicólogos y los psiquiatras para interpretar algunas anomalías a nivel cerebral y las diferentes conductas que tenemos. No se sabe por qué algunos son tímidos, por qué otros son extrovertidos, por qué unos son chistosos, otros pues nunca van a pronunciar un chiste, por qué algunos son más sentimentales, otros menos, por qué las mujeres lloran más, por qué los hombres lloramos menos. Bueno, ¿por qué las mujeres la mayoría de veces las lágrimas son de cocodrilo y pues los hombres nuestras lágrimas son auténticas? No, eso es broma. Pero es bien complicado explicar el funcionamiento cerebral. Todo, casi todo está a nivel de teoría. Muchísimas gracias, espero les sirva esta presentación.